Bueno, lo primero, muy buenas tardes a todos y a todas. Un placer volver a encontrarnos en casi cada último jueves de estos últimos meses del año. Em, para los que no nos conocemos, yo me llamo Teresa Díaz y dirijo la Red Nacional de Territorios Creativos, porque tenemos caras siempre nuevas, así que siempre es bueno estar recordando también ciertos conceptos y ciertas ideas. Bueno, agradecer su tiempo, que sabemos que estamos todos con unas agendas muy intensas de fin de año, que no sé si por allá pasa lo mismo de Belén, pero por lo menos en Chile, como que todo termina en estos últimos meses, el año académico, los presupuestos de las empresas, los concursos, los informes. Entonces, estamos con una intensidad importante y por lo mismo agradezco que esté este buen número de personas conectados acá para escuchar a una gran mujer que es muy inspiradora y que ya les contaré un poquito más sobre ella. Solamente como para dar un poquito más de contexto, este es el tercer encuentro de 5 que estamos realizando desde la red este segundo semestre y se enmarca dentro del eje de fortalecimiento de los ecosistemas creativos. Es decir, bajo ese eje nosotros estamos trabajando siempre en poder entregarles herramientas, conocimientos, em, habilidades, capacidades a los territorios. Entonces hemos encontrado que este tipo de instancias, estos encuentros online, son un espacio justamente para hablar sobre diferentes temas que cruzan a los territorios, a la economía creativa y también son espacios de encuentro, ¿no es cierto? Que ya son caras que nos volvemos a encontrar constantemente y que siempre es bueno volver a verse. Em, Hoy día tenemos a una gran invitada que es amiga nuestra, amiga mía, amiga también de la red, y que para nosotros es un placer invitarla porque es como su primera patita, yo creo, en Chile. Así que esperemos que este sea el inicio de una gran conexión con ella. Ella se llama Belén Torregrosa, es madrileña. No eres madrileña, pero vives en Madrid. Sí, digo, bueno, mi madre era de Madrid y yo soy de Denia, un pueblecito de la costa. Exacto, un pueblo bello. Entonces, antes de darles la palabra y ya empezar con esta conversación, me gustaría presentarla. Em, Voy a meter a gente. Belén es socia fundadora y directora de contenidos de La Vidita, una consultora que se dedica a la transformación a través de la palabra. Me encanta eso. Es licenciada en lengua y literatura alemana y antes de emprender La Vidita, ella trabajó por 12 años como consultora de comunicación especializada en narrativas para empresas, emprendedores e instituciones de España y Latinoamérica. Entonces, hoy día vamos a escucharla y conversar acerca de narrativas, de identidad, ¿no es cierto? Y cómo todo esto lo podemos ir aplicando y cruzando tanto a los emprendimientos que cada uno dirige, empresas, organismos, etcétera, y también a los territorios que estamos liderando. Entonces, hoy día vamos a hablar sobre la chispa, la llama y por qué el territorio necesita una narrativa compartida, ¿ya? Entonces, vamos a dejar a Belén en este tiempo para que nos comparta una presentación y vamos a escucharla y al final vamos a destinar un par de minutos para preguntas y respuestas. Así que ahí los invito a escuchar atentamente y juntar sus preguntas para el final de la sesión. ¿Ya? Eso, así que a disfrutar, a escuchar, que creo que la Belén tiene mucho que contarnos. Muchas gracias, Belén, por estar en este espacio y te cedo la palabra. Bueno, muchísimas gracias y buenas tardes desde Madrid. La verdad que para mí es un placer conectar con este proyecto y sobre todo hacerlo de la mano de Teresa. Em, Siempre que una tiene que preparar una sesión de estas, se enfrenta a la pregunta de qué aportar que sea útil, ¿no? Y no sé si para bien o para mal, pero hoy traigo más preguntas que respuestas, con lo cual vamos a ver a dónde nos lleva este rato compartido y también vamos a intentar, bueno, ahondar un poco en esta cuestión que tan importante es para la vidita, ¿no?
y a la que dedicamos muchas horas al día al final y también mucha ilusión. Yo quisiera empezar poniendo un poco de marco al nombre de nuestra compañía, ¿no? Nos llamamos La Vidita en honor a un escritor argentino, Pedro Mairal, que en una novela, La Uruguaya, tiene una cita que a mí me atravesó, que dice, si no podés con la vida, prueba con la vidita, ¿no? Y esta cita me atravesó porque personalmente nunca pensé en tener una empresa ni tampoco en trabajar en varios países y creo que cualquier persona que trata de vivir su vida desde la autenticidad, muchos días se da cuenta de que la vida es algo que se le queda un poco grande, ¿no? Y algo similar sucede un poco con lo que llevamos entre manos hoy cuando hablamos de narrativas, ¿no? Pareciera que todo el mundo quiere y necesita una narrativa, pero qué difícil es, ¿no? En medio de esta complejidad, contar algo bien. Emprender, por otro lado, ya tiene de por sí tantas dificultades que incluso surjan proyectos como este que sigo con bastante interés, que se llama Ancla, que es una plataforma que trata de acompañar y visibilizar también los problemas de salud mental de personas que se enfrentan al desafío de emprender, ¿no? Por no hablar de a qué dedicamos nuestro tiempo cada día y cómo pareciera a veces que, que dedicamos más energía a gestionar que a verdaderamente crear algo especialmente digno de nuestros territorios y aquello que nos mueve, ¿no? Creo que vivimos un momento de esos que un filósofo alemán definió como el ya no, pero todavía no. Hay cosas que ya no, y lo sabemos y somos conscientes, pero todavía no. Y en este intervalo en el que nos encontramos, muchas realidades se solapan, hacen efecto sándwich, nos abruman y en general nos generan un poco esta dificultad para comunicar desde un lugar creativo, genuino, interesante, ¿no? Cuando te asomas a todo esto que nos rodea, esta foto la tomé en una librería de Bogotá que me encantó, te das cuenta que aún así el relato es necesario en la vida. Y por eso nos llamamos la vidita, porque comunicar nos define como especie. Te pasas los días haciendo relatos para que tu hijo coma la cena, para ver a dónde vas a ir de vacaciones, cómo harás la Navidad, por qué quieres un nuevo puesto en tu compañía y cómo justificarlo. O sea, realmente creamos sentido porque es la manera de estar propia y humanamente en el mundo. Y ese sentido a veces lo hacemos de manera singular y otras viene dado por la mano de tecnologías como toda la inteligencia artificial que ahora nos rodea, que de alguna forma nos ponen también ante la pregunta, ¿qué podemos contar como persona que valga la pena, ¿no? Y esto es una pregunta que a mí me inquieta mucho últimamente, ¿no? Porque en este ya no, pero todavía no, necesitamos nuevos puntos de vista y no tanto insistir en más de lo mismo que ya hemos comprobado que ya no funciona, ¿no? Y por eso quería empezar esta presentación hablando de la chispa, ¿no? Creo que vivir es tratar de no perder la chispa. Creo que emprender es encontrar la chispa de algo que te mueve, ¿no? Lo contaba hace un momento Ximena cuando hablaba de lo que acababan de hacer recientemente, ¿no? Y puedes sentir la chispa de una persona hablando de algo que le motiva o que le enciende o que le da un cierto calor, ¿no? Esa chispa está en todas partes y lo único que sucede es que algunas personas tenemos una obsesión bastante curiosa por no ceder en el intento de que esa chispa no se apague, ¿no? Pero como Goya también lo supo pintar, ese fuego está dentro de cada persona y tiene que ver con vivir y crear relatos que nos permitan convivir mejor, pero también progresar, resolver aquello que no sabemos cómo resolver y de alguna forma también como llegar a esa plenitud de la vida humana, ¿no? Pero los relatos están en todas partes. Es nuestra mirada la que muchas veces está tan en una pantalla, está tan en lo racional, lo lógico y lo que tiene que ser, que no se da cuenta que en el fondo
necesitamos historias como el agua para vivir y para compartir, ¿no? Y cuando logramos entrar en esos estados de flow y vemos la belleza que está en la naturaleza y vemos las buenas historias que nos rodean, de alguna forma nos convertimos en esos instrumentos que nos recuerdan que la vida, el mundo y los negocios están llenas de grandes historias, ¿no? Creo que una de las personas que mejor representa este concepto que quiero tratar de compartir es Rick Rubin, este autor que sigo con admiración, un productor musical que después de toda una carrera de éxito en el entorno de la industria musical, decide escribir un libro y llega a su editor y le dice, quiero escribir un libro. Y desde su editorial le dicen, sobre la industria musical. Y dice, no, el acto de crear una manera de ser. Y ante semejante concepto abstracto metafísico, sus editores le sugieren que sería mejor escribir algo sobre la música y no tan abstracto como el acto de crear y una manera de ser. Y él insiste y dice, no, no, yo realmente es un tema que me hierve adentro, yo quiero escribir un libro sobre esto. Y ante la dificultad para convencerles, decide por cuenta propia emprender un manuscrito que tarda 6 años en escribir y que cuando lo termina lleva a su editor y su editor lee con asombro y fascinación y le dice, este libro es increíble, tenemos que publicarlo. Y él sonríe y le dice, te dije que era el libro que quería escribir, ¿no? Creo que uno de los ejercicios más difíciles a la hora de emprender es no seguir todas las reglas, incluidas las que yo voy a compartir aquí hoy, y entender que si existiera una fórmula mágica, pues realmente la vida no sería el misterio que es, ¿no? Pero lo interesante del discurso de Rick Rubin es que él habla de un cierto placer en ese proceso de crear y en un cierto saber que ese es el camino y no tener necesariamente que justificarlo ni que aportar un marco teórico, sino simplemente saber desde una parte de ti que también hay que entrenar que por ahí hay un camino, ¿no? Y esto el autor, perdón, este artista lo define como una fuente, una especie como de recurso disponible para todo el mundo, al que lo que él llama artistas, pero yo creo que en realidad es simplemente alguien lo suficientemente despierto, se conecta. Él le llama the source, la fuente, y habla de esta capacidad para conectarse a esa fuente que es infinita y está disponible para todos y es abundante, interminable y maravillosa y traer algo que el mundo necesita, ¿no? I think of source as the organizing principle of everything. And it's how everything exists, how the trees grow and why there are mountains and anything that we can see in the outside world, and every discovery and every piece of art and every new design and every machine are all outgrowths of this source energy. Our part of it is the antenna that like connects to it. And maybe we're the vehicle for source to allow things to happen in the world. Con lo cual, qué bonito pensar en un primer momento, ¿no? Que no es tanto uno que emprende, hay ideas que un tiempo necesita, hay negocios que un tiempo necesita, hay servicios que el mundo necesita y simplemente algunas personas tienen las antenas suficientemente despiertas como para conectar con eso y decidir emprender la larga odisea de hacer algo con eso y hacerlo comprensible para el mundo, comunicárselo al mundo y vendérselo y hacer que un montón de gente, o por lo menos la suficiente como para que tu negocio sea mínimamente viable, quieran apostarle, ¿no? Y esto siempre tiene que ver con mostrarse a uno mismo, pero también a los demás, qué otra forma de vida era posible y no lo sabíamos. Qué otra forma de hacer negocios es posible, de hacer arte, cerámica, conexión con el cuerpo, inteligencia artificial, que esta visión nuestra contemporánea de esto es así y no puede ser de otra manera, en realidad
sí que ofrecía una alternativa que nos enriquece como personas, ¿no? En la Vidita venimos del mundo de las humanidades. Como decía Teresa al principio, yo estudié literatura alemana y bueno, fue mi padre quien me inculcó el profundo amor por la literatura. Y cuando empezamos con este proyecto, no teníamos tanto afán de ser originales como de poder contarle al mundo toda la buena literatura que hay disponible, que nos recuerda que no estamos solos en nuestra historia, ¿no? Y en este sentido hay una cita de André Gide que me gusta mucho, cuando dice que todo lo que debía ser dicho ya fue dicho, pero como nadie estaba escuchando, hay que volverlo a repetir, ¿no? Y esto es interesante porque eh, hay una historia con la que enlazo para contar esto y que tiene que ver con la cantidad de veces que tienes que contar algo cuando estás emprendiendo y quieres crear la narrativa de tu negocio, ¿no? Emprendiendo o creando un negocio, un ecosistema, lo que sea, ¿no? Seguramente recordarán, y si no, qué bonita historia, la de las 1001 noches, ¿no? El sultán, lleno de frustración y odio porque su mujer le ha sido infiel con el jardinero, decide vengarse y cada noche llama a su alcoba a una doncella del lugar a la que le corta la cabeza al amanecer. Y con esta destrucción masiva, el sultán de alguna forma trata de canalizar el enorme dolor que tiene en su corazón. Hay un momento en el que le llega el turno a Sheresade y Sheresade llama a su hermana y le dice, si no me invento algo, esta noche estaré muerta. Y decide contarle una historia al sultán. Y así es como surge Ábrete Sésamo y La lámpara de Aladino y otros muchos relatos que hacen las 1001 historias. Y lo que sucede es que cuando llega el amanecer de la primera noche, el sultán le dice cómo acaba la historia y ella le dice, si me llamas otra vez a tu alcoba, esta noche te cuento cómo sigue, ¿no? Bueno, tardó 1001 noches en convencer al sultán de que matar a la gente no era una buena idea para sanar tu trauma. Y finalmente lo que sucedió es que el corazón del sultán se enterneció de nuevo, ¿no? Y de hecho se enamoró de ella. Pero esta historia en apariencia banal me confronta con este principio que tenemos de la narrativa, ¿no? Llamamos a unos consultores a que nos hagan una narrativa y de pronto nos parece que ya la tenemos, ¿no? Y uno dice, somos una marca y este es nuestro relato, ¿no? Y da igual qué tipo de negocio eres, sientes que has hecho el ejercicio de contarte y que ya estás, ¿no? Que ya el mundo puede comprar tus servicios, consumirte, recomendarte, ¿no? Desde el principio de mi trayectoria, a mí me obsesionó mucho el relato porque lo comprendía como un instrumento para conectar los puntos y poder seguir adelante, ¿no? Creo que el sentido no siempre se encuentra, a veces también se puede crear. Y esta faceta de los relatos me fascina porque me parece que es una gran fuente de libertad. El relato no siempre es algo que encuentras, es algo que puedes decidir crear. Un día te levantas, estás cansada de que las cosas no funcionen y puedes tomar la iniciativa de decir, vamos a dotar a este sinsentido de un sentido. O vamos a dotar a esta complejidad de una esperanza que nos permita navegarlo. O vamos a crear de este dolor un humor que nos permita transitar con mayor ligereza lo que sea que llevamos entre manos, ¿no? Y en el tiempo que hemos dedicado a trabajar para otros emprendedores, estos son algunos de los últimos proyectos que hemos hecho con mucho cariño, yo me doy cuenta que realmente contar algo bien no es fácil, requiere de un oficio que para algunas personas es nuestra profesión y que es difícil de improvisar. Pero por otro, me doy cuenta reflexionando para el día de hoy sobre lo que está pasando con las narrativas, el problema con los relatos es que un intento no basta, ¿no? Y quiero contar una pequeña historia para ilustrar esto y tratar de ahondar un poco en el punto de vista que quisiera explorar, ¿no?
Cuando hace como 2 años yo regresé a Madrid para establecerme, tenía bastante miedo de que la ciudad me comiera un poco, ¿no? La dimensión, el trabajo, la soledad. Y en una de esas quedé con un amigo empresario y me llevó al Parque del Retiro. Y si ustedes han estado en el Parque del Retiro de Madrid, quizás recuerden que allá hay un ahuehuete, que es un árbol muy grande, que la leyenda cuenta que Hernán Cortés trajo de América, algunos creen que fue Cristóbal Colón. Lo cierto es que ese ejemplar, si lo buscan en internet, ahuehuete del Retiro, es un auténtico icono de la ciudad. Y mi amigo se quedó mirando el árbol y me dijo, cuando me preocupa mucho algo, vengo a este árbol y se me pasa. Y yo me quedé fascinada con el árbol y con la historia y sentí un fuego adentro y una chispa de intentar profundizar en ese árbol. Y empecé a visitarlo. Ahora con humor digo que en el mundo hay al menos 2 tipos de personas, las que abiertamente reconocemos que hablamos con los árboles y las que todavía no. Para mí, consuelo, por el camino descubrí que somos multitud las personas que hablamos con los árboles. Yo lo hago en silencio para que nadie llame al 101. Pero lo cierto es que profundizando en la historia de este ejemplar tan increíble, descubrí y luego empecé a compartir con mi equipo la historia de la verja que en el año 92 el ayuntamiento puso para proteger y que hoy, casi 2 décadas o 3 después, como el árbol ha crecido, está a punto de atravesar su tronco, ¿no? Y en ese momento, con el oficio acumulado y la chispa de la historia, yo me pregunté si el pensamiento poético y la belleza podrían generar el mismo movimiento que la queja y el disgusto. Y decidimos crear un proyecto desde la vidita, un proyecto experimental que se tituló Interminable, el ahuehuete del Retiro, que está en internet, que era una oda a toda la poesía que este árbol había vivido en la ciudad de Madrid y también al hecho de que damos muchas veces por sentada que la belleza siempre va a estar ahí. Pero en la historia de este ejemplar, cuando Napoleón entró en Madrid y la ciudad quedó destruida, el Parque del Retiro, que hoy es un lugar que visitan más de 24 millones de personas al año, quedó tan destruido que las guías de la época cuentan que en el texto ponía, ahí antaño hubo un retiro, ¿no? Y, y bueno, cada uno genera relatos por las cuestiones que le motivan. Lo cierto es que nosotros hicimos un change.org y más de 30.000 personas inesperadamente firmaron para que el ayuntamiento le cambiara la verja al árbol, ¿no? Nuestro CTO y experto en marketing decía que no habíamos seguido ninguna de las reglas del marketing para hacer este proyecto. Y yo le dije que la energía no conoce de reglas y que en realidad el pensamiento poético siempre encuentra caminos para avanzar, sobre todo cuando el motivo va más allá del aprovechamiento personal. Por no contar una historia, esto lo quisiera compartir, pero antes necesito comprobar que he activado, porque no lo había activado, esto. Entre lo posible y lo improbable habita la buena historia. La historia que te encuentra, no la que buscas. La historia que te atraviesa, te transforma y te da alas. Esa que no es perfecta, solo humana. Entre lo improbable y lo posible habita la imaginación. En ese lugar donde no hemos venido a impresionar, solo abrir el tapón de este champán que es compartido. Al final, como decía Michael Ende, el autor de Momo o La historia interminable, todos buscamos lo mismo: lograr unir poesía y vida, encontrar poesía en la vida misma. ¿Improbable? ¿Posible? Es el juego infinito que nos une. Gracias por hacerlo real, una vez más. Feliz Navidad.
y próspero 2024. ¿Saben lo más gracioso de todo? Por ser muy fiel a la vidita. Cuando todas estas firmas las remitimos al ayuntamiento, recibimos una notificación que decía así. Se la enviaron a Silvia Nortes, que es nuestra querida editora. Estimada señora Nortes, le escribo en respuesta a su consulta sobre el vallado que rodea el Ahuehuete. En primer lugar, le agradezco su interés por la conservación en este emblemático árbol del Parque del Retiro. En segundo lugar, los servicios técnicos han valorado su consulta y han medido las distancias. Su conclusión es que la distancia entre los dos puntos en donde se encuentran más próximos es de 5, 6 y 10 centímetros, con lo que de momento se considera un espacio seguro. En función de la distancia, seguiremos midiendo, le agradecemos el interés de la ciudadanía. Ojalá tengan ocasión de venir a Madrid y acercarse a ese árbol y comprobar que en realidad el árbol no tiene un problema. El problema lo tenemos nosotras, que no nos damos cuenta que en realidad quienes vivimos así somos en general la ciudadanía, sobre todo de las grandes capitales, ¿no? Y este es uno de los grandes problemas con el storytelling hoy, que vivimos en un mundo sumamente cuantificado, racional y lógico, y una buena historia siempre roza el misterio y lo inexplicable. Y eso significa que vas a tener que, entre otras cosas, acumular un montón de energía para poder sacar adelante lo que una buena historia logra sacar. Pero nadie dijo que esto no sea posible. Y por eso también en medio del ruido quiero como compartir una serie de palancas, ¿no? Palancas que tienen que ver precisamente con que si echamos un vistazo a las mismas marcas que admiramos o consolidadas o logradas que han hecho un ejercicio de storytelling sólido, nos damos cuenta de que no paran de comunicar, no cuentan algo una vez. En realidad lo que pasa es que no paran de contar algo. Y como Ceresade, lo intentan de mil y una maneras por mil y un canales. Y esto no se puede improvisar. Y esto requiere de un montón de conocimiento, personas disponibles, medios económicos, pero sobre todo en el mundo de hoy de las narrativas nos enfrenta a dos grandes retos, que son: yo cómo me hago visible si soy tan pequeña en un medio tan saturado, es la primera gran pregunta que me hago, y la segunda es, con lo que yo tengo, dónde estoy, qué puedo hacer. Porque no, la mayoría de emprendedores, en nuestra experiencia de todos estos años acompañando en un montón de ciudades y dedicando centenares de horas, un poco la conclusión honesta, y esto lo digo desde la más absoluta admiración, pero también desde la realidad, que me parece que es un punto muy importante a tener en cuenta para poder avanzar. Cuando alguien está tratando de emprender, tiene tantos frentes abiertos para empezar a hacer que el negocio funcione, pero luego ponerlo en marcha, que el servicio sea bueno, atender la parte administrativa de todo de todo el emprendimiento, ¿no? Y encima enfrentarse a este montaje en redes para el que muchas veces ni siquiera tenemos el conocimiento, ¿no? Entonces, digamos que el primer gran obstáculo y el primer gran reto que creo al que nos enfrentamos muchos en el día de hoy es el de pretender. Pretender en un océano de información, vender algo que alguien nos encuentre, crear una comunidad o lograr conectar, ¿no? Por no hablar de esta crisis de atención en la que lo que para nosotros puede ser personalmente algo trascendental, a la mitad de la humanidad igual en este momento no le interesa, ¿no? Pero nos enfrenta a la pregunta de yo cómo genero una conexión con alguien más, ¿no? Yo cómo
hago de las tensiones de mi negocio una fuente de inspiración para comunicar con los demás. Y en medio de esta saturación y de este ruido y de esta enorme cantidad de contenido que hay, ¿cómo logro hacerme visible con los medios que tengo, ¿no? Y esto para mí es el gran kit de la cuestión que una y otra vez nos ocupa y tratamos de abordar también desde la comprensión de ese ya no, pero todavía no, ¿no? Porque lo primero que hay que entender es que cuando un emprendimiento o una marca o una empresa conecta desde su narrativa es porque está tocando algún punto caliente de ese momento contemporáneo. Es porque está arrojando un poco de fuego y luz en mitad de la oscuridad. Y esa historia no tiene que ser perfecta, fundamentalmente tiene que ser humana. Yo vi que 100 años de soledad venía y que no lo paraba nadie. El dueño de la casa llamó a Mercedes y le dijo, ustedes deben 3 meses de casa. Mercedes tapó el teléfono y me dijo, ¿cuánto tiempo te falta para terminar el libro? Y yo le dije, como 6 meses. Y entonces ella le dijo, mire señor, no solo le debemos 3 meses, sino que le vamos a deber 6 más. Si usted me da su palabra, yo no tengo ningún inconveniente en esperarlo. Y Mercedes tapó y me dijo, papá, palabra, mi palabra. Y el día que lo terminé, nos fuimos al correo, Mercedes y yo, y dijeron que costaba 83 pesos de México a la Argentina. No tenemos sino 45. Se me era muy fácil, partí el libro por la mitad y le dije, péseme este libro hasta 45 pesos. Entonces nos fuimos a la casa y Mercedes sacó lo último que faltaba por empeñar, que era el calentador que yo usaba para escribir, porque yo puedo escribir en cualquier circunstancia menos con frío. Fue con eso al Monte de Piedad y le dieron unos 50 pesos. Y yo me di cuenta que cuando salimos del correo estaba verde de encabronamiento. Y me dijo, ahora lo único que falta es que esta novela sea mala. Y esto lo cuenta un premio Nobel. Yo me pregunto una y otra vez, en este afán de fortalecer los territorios, ¿por qué pensamos que lo que nos hace fuertes es contar todo aquello en lo que somos fuertes? ¿Y quién será el primero en darse cuenta que lo que el mundo necesita son un montón de historias de todo lo que pasa mientras estamos tratando de hacernos fuertes? De todo lo que pasa mientras no sabemos, no logramos, no nos alcanza. Es si hay huecos en este fortalecimiento de los territorios, tengo la intuición de que tienen que ver con empezar a visibilizar no, 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 o sea, por dónde saltan las chispas, por dónde las personas pueden volver a encontrar puntos de vista que les ayuden de verdad a construir, no desde el control, sino también desde la vulnerabilidad, ¿no? Y antes decíamos que estos relatos no siempre se encuentran, también muchas veces son hijos del zeitgeist, del espíritu de los tiempos. Esta librería en Londres nace como un emprendimiento al darse cuenta de que la gente está muy cansada de la conexión al móvil y entonces para entrar en esta librería el requisito es que apagues tu celular. Y su modelo de negocio es, aquí la gente viene a leer y desconectar. ¿Se lo han inventado ellos? No, han escuchado el espíritu de su tiempo y se han dado cuenta de que ahí hay una chispa que ellos de alguna forma pueden convertir en la llama de un negocio, ¿no? Y de todas estas tensiones viven los relatos, ¿no? De esa tensión de comprar un libro por Amazon y que tu vecino sea librero y hacer de eso una historia que refleje ese ya no, pero todavía no. Y ahí es donde hay que poner la mirada, ¿no? En comprender que nunca nada es una sola cosa y aunque estemos hablando de artesanía o de danza o de economía circular o de economías creativas, es seguro que nuestro territorio tiene algo que contarle al mundo que le puede inspirar y hacerle más fuerte, ¿no? Y de todo esto va la narrativa, de entender que un relato es un viaje que te arroja una nueva perspectiva sobre una cuestión o una forma de estar, ser y hacer en el mundo
que casi siempre, en el caso de los servicios, tiene el producto o el servicio como objeto mágico. Si tú compras este libro vas a comprender, si tú vienes a esta clase de cerámica vas a entender, si tú te suscribes a nuestros... y así sucesivamente, ¿no? Gracias a un objeto mágico, producto o servicio, yo entro en contacto con una forma alternativa de ver una realidad y eso me transforma, ¿no? Y en todo este proceso, realmente lo que cuenta es el viaje. Lo que cuenta es entender que es el proceso, es la odisea, es Ulises tratando de volver a casa. Es nuestro papel no para contar lo increíbles que somos, sino cómo nuestro producto o servicio le cambia la vida a la gente, ¿no? Si nos sobra un poco de tiempo, luego proyectar este vídeo, pero para poder avanzar en lo que hoy queremos abordar, sí que me parece importante distinguir, ¿no? Es tú al emprender o al montar cualquier negocio tienes una chispa, pero eso no alcanza, eso no basta. Esa chispa es tuya, es una motivación personal, pero vas a tener que trascenderla para que dé calor a alguien más y ese alguien más quiera hacer un fuego con ello, que es el que permita de verdad que de esa intuición personal surja una especie de interés compartido que finalmente se hace fuego, ¿no? Que se hace viable en el tiempo y sostenible como empresa. Y en nuestro aprendizaje a lo largo de los años, esto tiene que ver, y si se pudiera sistematizar, con 3 elementos que tienen que estar presentes o que recomendamos tener en cuenta en cualquier relato, ¿no? Por un lado, la chispa tiene que ver con los valores. Pues en el caso de la vidita, por ejemplo, como ya pudieron intuir, a nosotros nos mueve la poesía y no somos para todo el mundo, pero a aquellas empresas a las que también les mueva el pensamiento poético, tenemos una oportunidad de conectar desde ese lugar, ¿no? Pero nuestro trabajo no tiene que ver con ponértelo bonito, ponértelo poético. Nuestro trabajo siempre parte de la pregunta ante un cliente, ante una institución, ante cualquier proyecto, ¿cuál es tu modelo de negocio? ¿Tú qué vendes y qué haces muy bien? Porque ese es tu relato. Hemos confundido narrativas con maquillaje. Ven y pónmelo bonito, házmelo inspirador. No, no, no. Se trata de contar muy bien lo que hacemos, a ser posible con claridad, con creatividad, con un toque humano, con también cierta innovación. Pero si realmente tu servicio no hace magia, si tu producto no es mágico, hay poco storytelling que hacer y el primer foco debería estar en trabajar de verdad un producto o un servicio que realmente cambie en algo la vida de la gente, ¿no? Y por eso es súper importante el modelo de negocio. Y por eso decimos que nuestro trabajo es estratégico, porque ponemos la palabra al servicio de ese movimiento que es un negocio al final, ¿no? Y por último, la tercera palanca para nosotros es siempre el contexto, porque si logramos apalancar con alguna tendencia emergente que resuene en la vida de los públicos a los que te diriges o con los que anhelas conectar, es más fácil que de alguna manera la historia se propague, ¿no? De esto podríamos poner muchos ejemplos que están en el mercado, pero L'Oréal tiene el valor de la belleza, su negocio es la cosmética y cuando contó esta historia lo que buscaba era ampliar su mercado en un grupo de mujeres que tienen poder adquisitivo y que realmente están interesadas en cuidar su piel y también en validar el relato de que otra vejez es posible. Cuando hablamos de el BBVA y este proyecto que le ha hecho saltar a la fama en Aprendiendo Juntos, en el fondo estamos hablando de realmente una compañía, en este caso una entidad bancaria, que se ha dado cuenta de que para sus potenciales clientes y clientes habituales la educación de sus hijos es el tema y entonces han decidido apalancar desde ese lugar común, ¿no? Este hotel en el que nos alojamos siempre que vamos a Guatemala es hijo de un emprendedor holandés que en un viaje a Guatemala se da cuenta de que impacto social y negocio están completamente desvinculados. Y él decide desde la belleza crear un negocio que se llama Good Hotels, inspirado en la idea del diseño, en el que por cada noche que tú te alojas en Good Hotel,
una parte de la tarifa que tú pagas de tu habitación va destinada a sostener la educación de una semana de un niño en una ONG en Guatemala, ¿no? Y todos estos proyectos, en el fondo, lo que vinculan son una serie de valores que para esa empresa son importantes, con una estrategia de negocio que les permite ser consistentes o con un buen producto o servicio que apalanca en tendencias que en el fondo son ecos del tiempo, ¿no? Pero claro, para hacer esto de alguna forma de manera individual, como emprendedor, como empresa, como marca, como ya pueden intuir o espero haberlo logrado comunicar hasta este momento, hacen falta medios y hay una competencia brutal. O sea, hay mucha gente haciendo muy buen contenido, las redes están muy saturadas y realmente es muy difícil hacerse un hueco, que no significa que sea imposible. Pero ante esa pregunta, la misión de los que trabajamos en esto también es intentar comprender si hay otro camino, ¿no? Hoy me acordaba del poeta autor de The Road Not Taken, ¿no? El camino no transitado, ¿no? Cuando decía, dos caminos se mostraron ante mí y yo escogí el menos transitado y ese marcó toda la diferencia, ¿no? Y verdaderamente cuando observas cosas que a nivel de narrativas funcionan, también te das cuenta que muchas de esas empresas o emprendedores o personas realmente están transitando caminos profundamente personales, experimentales, disruptivos, que entiendo yo que tienen que ver con gente que tiene las antenas muy despiertas y está conectando con esa energía creadora que de alguna forma es interminable, ¿no? Y por eso a mí, para acabar esta sesión, me gustaría mucho apostarle a un camino alternativo, ¿no? Que veo emerger y que me parece esperanzador y que tiene que ver también con estas palabras de la escritora polaca Olga Tokarczuk, Premio Nobel de Literatura hace unos años, cuando hablaba precisamente de esta carencia de hoy día, ¿no? De ese ya no, pero todavía no, en el que aquí lo que faltan son puntos de vista. Aquí lo que falta es más gente contando todo lo que le pasó a Gabriel García Márquez mientras era Premio Nobel de Literatura. Es como ya tenemos muchas historias que nos hablan de lo que es controlado y perfecto. Ahora lo que necesitamos son historias inclusivas, diversas, que no siempre pasan por la palabra, ¿no? A veces también pasan por la música, por el cuerpo, por todo aquello que se puede decir desde otro lugar, de otra manera, ¿no? Y esto es un poco lo que a mí me gustaría compartir ahora muy brevemente, porque me quedan solo unos minutos, ¿no? Pero miren, nosotros trabajamos en Latinoamérica y yo siento una gran admiración por lo que está pasando allá en este momento. Creo que eh, en esta decadencia, sobre todo de perspectivas en la que vivimos, mirar muy atrás es una buena idea. Y mirar muy atrás significa volver a entender cosas que ustedes tienen diametralmente claras, como el concepto de lo sagrado, el concepto de la conexión con el todo, el respeto por la naturaleza y lo ancestral, la importancia de la comunidad, la solidaridad y la colaboración, el valor de lo humano, incluso esa vuelta al cuerpo, ¿no? Que necesitamos para de alguna forma volver a ser una sociedad más sana, más saludable, más feliz, más plena, ¿no? Y, y todo esto me parece que tiene mucho que ver con dejar a un lado ese relato individualista del creador como alguien dotado de un talento especial que crea algo porque es genial y impacta de una manera inolvidable en el resto de la historia, ¿no? Este autor, creador digital, auténtico referente en el mundo del storytelling, habla precisamente de la necesidad de volver a democratizar los puntos de vista y hacerlo desde verdad, desde ese lugar en el que de alguna forma damos el salto, ¿no? A ese relato de la creatividad y del emprendimiento como algo que no tiene que ver con lo talentoso que tú eres, sino con la capacidad que tienes para abrir el espacio y co-crear y compartir un propósito y hacerlo no tanto por el deseo, sino por la necesidad emergente de salir adelante y no porque tienes el control, sino porque te dejas atravesar por la pregunta.
por el amor que un oficio te despierta, por la necesidad que ves o simplemente por el afán de avanzar, ¿no? Quiero poner dos ejemplos de proyectos en los que hemos participado y algunos otros que son de por ahí, que hablan precisamente de ese poder de la plataforma, ¿no? El Power es un proyecto de la industria musical en Medellín, promovido por Confama, que básicamente lo que quiere es crear una plataforma que permite aglutinar a todos aquellos talentos musicales que hoy tienen algo que contar y que ofrecer. Y en lugar de apoyar a cada artista con su narrativa, lo que están tratando es de apalancar sobre un propósito compartido, y es Medellín como ciudad emergente en la que producir música. Medellín como territorio creativo que tiene todo el potencial para ser líder de una industria. Y esta es la narrativa común a la que cada artista se une desde su propia narrativa, pero con un propósito compartido que es el que les hace fuertes y visibles, el que les conecta con otros, el que les ayuda a articular todos los servicios, el que de alguna forma hace de palanca. Y ese relato no lo inventa una agencia de publicidad, es hijo de la colectividad, del ejercicio de cocreación, de escucha, de articulación facilitado. En este caso tuvimos la suerte de intervenir en una parte del proceso, pero donde los puntos de vista, como decía al inicio de mi presentación, no son inventados, son hijos del servicio y del producto. Cuéntame cómo haces magia con tu música, que esa es la base de nuestro relato. No la ficción, no un insight que yo me invente. Cuéntame cómo tu música le ha cambiado la vida a la gente con la que hasta ahora has tocado música, ¿no? Y estos proyectos están por doquier en muchos lugares. Yo les invito a que sigan este otro de Nueva Narrativa en Guatemala, que es una iniciativa que especialmente creo que lo está haciendo súper bien en redes, súper bien, y que también es la demostración de cómo somos más a partir de estas iniciativas que verdaderamente tratan de fortalecer el territorio y se apalancan no en el individualismo y el carisma personal, sino en el propósito compartido al que cada uno de alguna forma trae su creatividad, ¿no? Y esto está en otros muchos lugares. Este es un proyecto maravilloso de WeTransfer que se llama WePresent, que es una plataforma dedicada a un valor que para esta empresa es capital, que es la colaboración. Qué loco que este proyecto empezó como un mero servicio de intercambio de archivos. Increíble lo que el relato también puede hacer por un negocio, pero hay muchos más, ¿no? Este pasado mes de julio yo estuve en Gales participando en este proyecto, en las Do Lectures. Si no conocen la editorial y el proyecto, les invito mucho a que echen un vistazo a esta maravilla que realmente habla también del poder del territorio y del poder de las periferias. O sea, imagínense 100 personas de todo el mundo yendo a Gales, que les aseguro que es un rincón al que solo se puede llegar tomando unos trenes y unas historias, pero que para mí fue la manifestación también del poder de las periferias y el poder de la naturaleza y el poder del punto de vista fuerte, ¿no? Hay muchos más. África No Filter es otra plataforma más que que otra vez se apunta en el punto de vista fuerte para, a partir del cambio de perspectiva, para a partir de la narrativa, abrir toda una oferta de servicios y de emprendedores que de alguna forma conectan a las comunidades creativas y les permiten ganar en visibilidad, ¿no? Algo que es tan difícil cuando tratas de hacerlo solamente por tu cuenta, ¿no? Y por eso yo quería cerrar un poco con esta pregunta de qué necesitas crear, comunicar o transformar, porque al final el relato, el storytelling, nace siempre de esta pregunta que de alguna forma te atraviesa y que tiene que tener la suficiente temperatura como para poder desplegar toda la energía que vas a necesitar para abordarla, ¿no? O sea, otra cuestión que a mí me parece vital es honrar y entender que emprender, como cualquier otro proyecto vital que valga la pena, requiere de muchísima energía, y eso significa que no basta con una chispa, ¿no? O sea, realmente eso va a tener que ser un fuego consistente que se encienda casi cada día
y que verdaderamente se pueda retroalimentar desde ese lugar en el que algunas cosas de verdad nos calientan, ¿no? Y nos dan la energía necesaria como para conectarnos a esa fuente de la que hablaba el autor y poder avanzar. Voy muy justa de tiempo porque son y 58, pero quizá qué bueno abrir el espacio a la conversación y dejarles luego mis credenciales, ¿no? Seguro que Teresa nos puede ayudar en eso, pero bueno, en cualquier caso ahora en el chat escribiré también mi mail y lo demás. Muchas gracias. Belén, muchas gracias a ti. Yo creo que súper inspirador escucharte. Ahí, claro, corazoncitos, aplausos. Em, Abro el espacio para preguntas, porque creo que fue muy inspirador todo lo que escuchamos con reflexiones muy, muy profundas y que creo que nos sirven mucho porque cuando estamos trabajando tan metidos en los emprendimientos, en los territorios mismos, como que nos cuesta, creo yo, conectarnos con este como ámbito más poético y que creo que es tan necesario para poder darle relato a las cosas que estamos haciendo. Así que eso para empezar, o sea, agradecerte la inspiración y tus palabras que fueron muy, muy profundas, creo yo. Abro la posibilidad para que hagan preguntas a Belén. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Ahí, Juan. Hola, buenas tardes a todos. Un abrazo desde Arica. ¿Se escucha bien? Sí, súper bien, Sí. Juan. Allá, Estamos. súper. Primero que todo, muchas gracias por la charla, Belén. Creo que es muy inspirador lo que nos comentas. Y me queda una duda con respecto a cuando un modelo de negocio tiene como esta articulación de poder apoyar, como se hacía en el ejemplo de Guatemala, ¿no? De poder establecer un método para poder apoyar otras iniciativas, generalmente de necesidades sociales, por ejemplo. ¿Cómo no caer en estos límites, ¿no es cierto?, donde un modelo de negocio utiliza como justificación o greenwashing este tipo de acciones para tratar de vender su propuesta de valor. Creo que por ahí va la pregunta, ¿cómo resguardar estos límites de lo que de repente se ve desde sectores como, por ejemplo, la minería generando acciones en un territorio, pero a costa de, no sé, mermar sus recursos naturales? Eh, ¿Cómo en esos casos, qué- cuál es el pensamiento ahí al respecto? Gracias, Juan. Creo que es una pregunta que es muy profunda. Eh, Hay dos cosas que se me ocurren, ¿no? La primera, la sociedad está llena de historias y no todas tienen la misma función. Por suerte, me parece que una parte del progreso tiene que ver con la educación en el espíritu crítico, que te permite distinguir el greenwashing de una iniciativa realmente respetuosa. Lo que sucede también es que si tú ahora te asomas a TikTok y pones minería, Chile, nosotros hicimos un proyecto hace años con un observatorio allá y te vas a dar cuenta que hay múltiples puntos de vista en torno a cualquier realidad. Gente a favor, gente en contra, te puedes encontrar el mismo argumento y el opuesto en solo 7 segundos de diferencia. Entonces, creo que ese es un elemento y el segundo tiene que ver con darnos cuenta que contar algo una vez ya no alcanza. Y por tanto, eh, si tú realmente tienes una iniciativa sostenible en torno a la minería y la sabes articular desde muchas perspectivas y la sabes contar en el tiempo desmenuzada, insistiendo sobre la verdad que te sostiene, hay un momento donde eso va a calar, porque al final tú estás sosteniéndote en una verdad. Y lo mismo podría funcionar al opuesto, ¿no? Es una historia que no se sostiene mucho en la realidad, tarde o temprano, por algún lugar va a hacer aguas, ¿no? Pero quisiera recordar que la historia de la humanidad está hecha de bulos y de historias que han convivido, en las que siempre han convivido historias verdaderas con otras que eran absolutamente falsas. Y sería, creo, eh, idealista esperar lo contrario de nuestro tiempo. Entonces, me parece que lo que hay que intentar es
trabajar en proyectos consistentes y simplemente poner todo el foco en aquello que vale la pena, y el resto muchas veces también quizá no depende de nosotros, ¿no? Pero bueno, ahí también la parte de la educación es importante, que la gente cada vez se dé más cuenta y se eduque en ese espíritu crítico de lo que es greenwashing y lo que es verdad. Pero me parece que necesitaríamos una sesión aquí con expertos y una hora más para poder contestar, no como he hecho yo aquí en 2 minutos, ¿eh? Muchas gracias por Gracias. la respuesta. Perfecto, viene Johan primero y luego Jimena Herreros, en ese Gracias, orden. Tere. Bueno, en primer lugar, agradecer a Belén. Fue tremendamente inspiradora su presentación. Para mí, especialmente, hablar de narrativa y territorio es fundamental hoy día, sobre todo por tanto desde el punto de vista, si quieres, del marketing de los territorios, en el sentido de dar a conocer en el contexto global, pero también algo que no es menos importante es definir las identidades de cada territorio como parte de la autocepción, digamos, de la propiocepción de las personas que viven y trabajan en los territorios. Y a propósito de lo mismo, de este formar identidad colectiva, me caló muy hondo lo que dijiste acerca de democratizar los puntos de vista, de poner lo colectivo, la creatividad repartida por igual entre todos los seres humanos, o bueno, no por igual, pero más democráticamente que por estas asignaciones que hacemos en base a títulos. Eh, a mí me parece permanentemente, porque trabajo en el tema de fomentar el emprendimiento creativo en mi territorio, es cómo lo colectivo nos permite resolver muchas dificultades que nos plantea la realidad, pero siempre terminamos chocando en algún minuto con el problema de los egos, del individualismo también rampante que es propio de nuestra época, y cómo resolver esa contradicción para mí es una pregunta permanente, es decir, cómo por un lado promover lo colectivo y la colaboración, y por otro, no dejar de aprovechar tampoco ese impulso vital del ego, pero que no finalmente tire por la borda todo lo que significa esta relación amorosa, colaborativa, colectiva, que busca justamente resolver una necesidad. Esa es mi pregunta para ti. Y lo otro, me tiene muy intrigado a propósito de tu apellido, la grosa torre de libros que tienes detrás tuyo y cómo se mantiene en pie. Muchas gracias, Johan. En realidad la columna tiene un diseño que hace que los libros se vayan colocando dentro. Digamos que nos gusta volar, pero siempre con estructura. Es bien ahí. Entonces, por tu pregunta, me parece muy interesante y me conecta con algo que se ha vuelto mucho nuestro trabajo últimamente, que tiene que ver con convertirnos en facilitadores. Es decir, asociamos mucho crear narrativas con inventar esos puntos de vista o encontrar los insights. Hay una parte que obviamente sí es ese trabajo, pero venimos recientemente haciendo 3 proyectos que han tenido que ver con abrir el espacio y hacer de facilitadores para que un colectivo de alguna forma pueda co-crear las bases de ese relato identitario, ¿no? Y eso es bonito porque saca un poco al comunicador de ese lugar de yo te voy a explicar y también de yo tengo la gran idea, a un lugar que personalmente me parece muy amoroso, pero que también hace falta mucha humildad para saber navegar, que tiene que ver con el espíritu de servicio, ¿no? Con yo cómo logro que toda esta gente aquí de alguna manera se pueda alinear, ¿no? Y efectivamente ahí hace falta dar el salto mentalmente del individualismo a lo colectivo. Pero a mí no me gusta renunciar al ego, porque yo creo que para emprender hace falta un montón de ego. Y a mí personalmente el ego es una cosa que me encanta, porque significa que vas a tener la energía y la fuerza para pelear lo que hay que pelear. Entonces, yo en lo que creo es en el sentido común, y es cuando tú muestras el poder de un propósito compartido y los beneficios de una narrativa compartida, la verdad, hay que ser poco sensato para no verle todos los beneficios
que tu propio producto o servicio y el brillo que vas a tomar estando ahí. Con lo cual, en lo que yo creo es en hacer más estrategia. Más estrategia. O sea, hay que dedicarle el tiempo a volver a pensar para entender y comprender de verdad dónde están los agujeros, y hay que dedicarle tiempo y creatividad y pensamiento a encontrar los argumentos para hacer una estrategia que cualquier persona con cierta inteligencia, que es la persona que queremos tener en nuestra plataforma, ¿no? Que levante la mano quien no querría, tener un montón de emprendedores brillantes aunados en un territorio, em, eh, y que desde ahí puedan brillar con luz propia, ¿no? Y por último, en ese ya no, pero todavía no, es verdad que nuestro mundo peca de un excesivo individualismo, pero es verdad que hay muchas voces emergentes que están volviendo a lo comunitario, a lo compasivo, que están cansadas de remar solas. Yo creo que hay un sentir que empieza a elevar su voz, y también creo en apoyarse en eso, ¿no? Mm, no hace falta tampoco a la hora de emprender hacerte con todo el mercado. Basta con abordar el cacho de mercado que puede sostener tu modelo de negocio. Creo que eso es algo que también tenemos que recordar, ¿no? Tantas veces queremos que todo el mundo compre lo que hacemos, y yo creo que cuanto más específico es tu servicio y más fuerte es tu punto de vista, más vas a tener que aceptar que habrá gente que tu poesía le parezca muy metafísica, nos pasó ayer, y no te la compren, ¿no? Pero no pasa nada, seguirás aullando y llegará un momento en que otro lobo te identificará y dirá, sí, yo quiero de esto porque también lo veo así, ¿no? En el chat tenemos un mensaje de un nuevo admirador tuyo. Dice, una mujer y un mensaje muy motivantes. Así que Gracias. tienes ahí de Floan. Seguimos con Jimena y solo si nos alcanza la última pregunta de Floan, pero veamos cómo estamos con los tiempos. Jimena. Hola a todos, hola Belén, hola Teresa. Voy a tratar de ser cortito. Me, me parece que la situación que comenta Belén es como pasar desde bajar de un pedestal de lo perfecto, que siempre es rígido, a poner los pies como en la tierra y hablar desde esa vivencia. Eh, Eso me recuerda un comercial que había hace 1000 años acá en Chile, de un detergente que era como blanco polar radiante. Homo pasó a ser algo así como lo deseable es que nos ensuciemos o algo así, ¿no? La pregunta es, ¿cuál es el beneficio real para nuestros clientes o para las empresas? Uno lo intuye, pero ¿cuál es tu experiencia de ese beneficio real? El hablar desde esa vivencia con los pies en la tierra y sintiendo la temperatura de eso. ¿M? No sé si es la conexión con esa persona, con las personas, em, porque a veces cuesta convencer al cliente que hable desde la vivencia y desde los pies puestos en la tierra. Hay un temor y yo creo que uno no lo puede ir haciendo de a poco, por ejemplo, en una campaña con un cliente, sino que uno tiene que mostrar ese vuelco. Entonces, ¿cuál es tu experiencia del beneficio y el miedo que tiene el cliente de repente a hablar desde la vivencia, desde la intemperie? ¿Entiendes? Esa es mi pregunta. Em, Creo que me conecta mucho con el tercer elemento del contexto, ¿no? Es, quizá esto no va solamente de que yo pueda contarte ciertas vivencias que me atraviesan, esto va de tocar fibras que son sensibles contemporáneamente. Voy a poner un ejemplo. Adolfo Domínguez es una marca con la que hemos tenido la suerte de trabajar, que se hizo famosa en nuestro país cuando, en plena transición del franquismo a la democracia, en una España que era rígida y llena de hombres que vestían corbata y traje de chaqueta, Adolfo Domínguez puso un eslogan que decía: la arruga es bella. Y es fascinante la historia que él cuenta de cómo se le ocurrió el eslogan. Y es que la gente, los compradores, le devolvían los trajes de sastre porque decían, se arruga. Y él decía,
es lino, pero la sociedad estaba tan acostumbrada a la rigidez que incluso esperaba del lino que no se arrugara y él se volvía loco y decía, pero es lino, se arruga. Y entonces pensó en su cabeza, ¿yo cómo le hago entender a la gente que la arruga es bella? La arruga es bella canalizó la energía de mi país en esa década de transición. Y de eso van las historias que conectan, de observar el mundo en el que vives y tratar de conectar lo que tú haces con el sentir de un tiempo. Y es en esa vulnerabilidad compartida donde tienes la oportunidad de verdad conectar. O sea, no creo que ahora nos tengamos que convertir todos en una especie como de diván de te voy a contar. Creo que esto va de ser contemporáneos, a través de nuestro servicio, de nuestro producto, conectar con los dolores de nuestro tiempo o con los temas que generan controversia, donde hay tensión. eh, mm, sí. Gracias, Belén. A ver, es la 1:15. Yo me puedo quedar un par de minutos más con los que se puedan quedar y se quieran quedar. No sé si, Belén, tú te puedes quedar unos 5 minutos más para responder a la última pregunta o tienes que Eh, ir a algún lugar. me están esperando en otra Ok, reunión, ya. pero, Entonces tenemos pero que quizá cerrar. dejo mi mail o así para que podamos continuar. Es que me estoy Sí, retrasando, no les quisiera hacer lógico. esperar. Perfecto, no, no, todo bien. En el chat les dejé el correo de Belén y también con todas sus redes sociales y me quedo, bueno, con varias frases, pero para cerrar, me encantó cuando dijiste sobre el interés compartido, que finalmente creo que ahí está también el corazón del propósito del trabajo en red. Entonces, como también empezamos a pensar desde ese lugar colaborativo, compartido, y sobre todo con una poesía que no nos podemos olvidar que tenemos que considerar en el relato. Belén, te agradezco en nombre de la red de estas veintitantas personas que se conectaron intensamente y activamente hasta este minuto por tus bellas palabras. Creo que fueron muy inspiradoras para todos, así que agradecer siempre estos bálsamos de conocimiento, de experiencia y sobre todo de tanto relato y tanta identidad que tú nos fuiste contando. Así que muchísimas gracias por tu tiempo, por este espacio. Agradecer a todos los que están acá y nos encontramos para el siguiente encuentro a finales de este mes. Vamos a dar inicio.